Listo, entonces vamos a ir como redondeando el tema de hoy, que son las fuerzas que operan por contacto, tal vez con la más importante de todas las fuerzas, o la más conocida, pues todas son importantes, pero la más conocida de ellas es la fuerza de fricción, ¿cierto? O fuerza de rozamiento, también se llama. Esa fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, hay que entender varias cosas de ella. Primero, esa fuerza solo aparece si y solo si hay dos superficies que están en contacto, pues es obvio porque es una fuerza en contacto. Pero esa fuerza de fricción solo depende de los materiales en contacto, más no depende de las superficies en contacto. Miércoles, profe, ¿y eso cómo se come o qué? Miren, solo depende, por eso en esta grafiquita que tengo aquí, es de qué están hechos los materiales que yo voy a colocar en contacto, más no dependen de qué tanta superficie esté en contacto, como así. Entonces, supongamos en este ejemplo que yo tengo aquí, este tarro, supongamos que fuera de aluminio y estuviera sobre un, qué sé yo, sobre una mesa, o bueno, sobre el pavimento, supongamos, ¿cierto? Entonces, a mí solo me va a interesar que el tarro es de aluminio y que está sobre el pavimento, más no me va a interesar qué área de contacto tienen las superficies. Es decir, no importa si este tarro está ahí de forma vertical, llamémoslo así, o si yo hago caer el tarro y estaría de forma horizontal, podría ser, ¿cierto? Es decir, no importa que el área sea un área pequeña de superficie o que el área sea un área grande de superficie. ¿Por qué? Porque no depende del área la fuerza de fricción. Depende de los materiales, depende solo de lo que están hechos los materiales. En este caso, aluminio, pavimento. ¿Cierto? Esa es como la primera reglita para estudiar la fuerza de fricción. No depende del área de contacto, sino de los materiales que están hechos. Eso primero. Segundo, esa fuerza de fricción, de hecho voy a copiar esto más bien en mi Word, que es como más fácil para escribir, ¿cierto? A ver, voy a compartir el Word más bien. Está, está aquí. Ahí. Entonces, hablemos de la fuerza de fricción, ¿no? O fuerza de rozamiento. Entonces, para esta fuerza de fricción, ya dije que lo importante son los materiales de contacto, más no la superficie de contacto. ¿Ok? Entonces ahí tengo mi gráfica, la voy a hacer más pequeña para que me alcance aquí, listo. Pero esa fuerza de fricción yo la puedo encontrar de tres tipos, se puede decir. O pueden encontrarse una fuerza de fricción que se llama la fuerza de fricción estática, fuerza de fricción estática. Hay otra fuerza de fricción que se llama la fuerza de fricción cinética. Y hay otra fuerza de fricción que pues casi no se la mira en este curso, sino que solo se la mira en mecánica de fluidos, pero de una vez la menciono, es la fuerza de fricción viscosa. ¿Cierto? Digamos que la fuerza de fricción yo la puedo encontrar como en esos tres tipos de fuerza de fricción. Ahora, esa fuerza de fricción estática, cinética o viscosa, las tres, cualquiera de las tres, se define de la misma manera. ¿Cómo se define? Se definen como un coeficiente de fricción por la normal. Así se definen esas fuerzas de fricción. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer esto. Las tres, cualquiera que yo quiera, ¿cierto? Se definen como nu por la normal. ¿Ok? Cualquiera de las tres se va a definir la fuerza de fricción, se va a definir
un coeficiente, llamémoslo como símbolo nu por la normal. Así se define la fuerza de fricción. Cualquiera de las tres se define como nu por la normal. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando? ¿Por qué cada una de ellas toma un nombre diferente? Porque alguna se llama estática, porque otra se llama cinética, o porque otra se llama viscosa. Porque lo que va cambiando es este nu, donde este nu en realidad se llama coeficiente de fricción, donde nu es igual al llamado coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción es el que me va a ir haciendo cambiar el nombre. Pues. Si el coeficiente de fricción es estático, la fuerza de fricción es estática. Si el coeficiente de fricción es cinético, la fuerza de fricción es cinética. Y si el coeficiente de fricción es viscoso, la fuerza de fricción es viscosa. ¿Cierto? Por tanto, la fuerza de fricción, cualquiera de las tres, se define como nu por la normal, donde lo que va cambiando es el nombre de nu, que es el llamado coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción es el que depende enteramente de los materiales en contacto. Y obviamente, miren, aquí en el dibujito yo lo tengo. Si yo tengo este tarro que está sobre el pavimento y ese tarro está quieto, entonces lo que yo debo tener en cuenta es que estoy hablando de una fuerza de fricción estática. Si yo tengo este mismo tarro, pero hago que ese tarro se mueva, por decir algo, aquí en este caso hacia la derecha, entonces ya deja de ser una fuerza de fricción estática para convertirse en una fuerza de fricción cinética, o porque ya es en virtud al movimiento, ¿cierto? Pero si este tarro, bueno, pues en este caso no quedaría bien el ejemplo, pero si es algo que se está moviendo a lo largo de o entre un fluido, podría ser, ahí ya se habla es de fuerza de fricción viscosa, porque lo ofrece es algo que tiene viscosidad, la fuerza de fricción. Que de hecho aquí yo también podría imaginarme que este tarro se estaría moviendo a lo largo de un fluido que es el aire, pero el aire es despreciable con la fuerza que hace el pavimento, por ejemplo. Entonces la fuerza de fricción viscosa uno no la tiene en cuenta en este tipo de ejemplos. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando usted deja caer algo sobre agua, una moneda en un vaso de agua, pues el agua le ofrece una fuerza de fricción a la moneda y esa fuerza de fricción es viscosa porque depende de la viscosidad del agua. ¿Cómo yo sé eso? Pues porque si hace el mismo experimento pero no lo deja caer sobre agua, sino sobre aceite, por ejemplo, pues el aceite ofrece una mayor fuerza de fricción porque es más difícil que eso caiga libremente. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Sí, ¿no? Por tanto, la fuerza de fricción depende de dos cosas. Una, de los materiales en contacto, y de eso va a depender nu, ¿cierto? Y dos, de la situación en la que yo la esté calculando. Si el objeto está quieto, la fuerza de fricción es estática. Pero si el objeto está en movimiento, la fuerza de fricción es cinética. ¿Y cómo se definen? Como cualquiera de las dos se define de la misma manera. Se definen como nu estático o nu cinético en este caso. Y si estuviera hablando de algo viscoso, pues como nu viscoso. De hecho, les voy a presentar, por ejemplo, en Google es muy fácil consultar esos coeficientes de fricción, ¿no? Entonces, voy a presentarles esto, por decir algo. A ver, aquí la pantalla. ¿Cierto? Y me voy a ir a una nueva pestaña de Google, por ejemplo. Si yo busco coeficientes de fricción, co coeficientes de fricción, entonces inmediatamente me salen millones de resultados ahí, ¿cierto? Pero lo quiero como en tablas. Voy a buscar imágenes, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, esta tablita. ¿Si lo alcanzan a ver esa tabla o no?
¿Sí lo alcanzan a ver o no? Chicos, Sí, profe, se alcanza a ver zona. esa tabla de coeficientes de fricción, aquí está. Por ejemplo, aquí, miren, me está hablando de dos tipos de coeficiente de fricción, del estático y del dinámico. Entonces, entre el hule sobre el concreto, si es estático es 1 y si es dinámico es 0,8. Entre el acero sobre el acero, 0,74 y 0,57. Entre el aluminio sobre el acero, 0,61 y 0,47. Siempre esos coeficientes de fricción me relacionan dos materiales. Siempre. ¿Cierto? Incluso a veces es muy común encontrarlos así como madera sobre madera. Me relacionan dos materiales. Madera sobre algo que sea madera. Por ejemplo, el estático ya me lo da en un intervalo, me dice. Entre 0,25 y 0,5 se puede encontrar eso. Pero el dinámico sí ya me dice que vale 0. De hecho, de esto hay tablas las que usted quiera. Pero aquí de una vez que ya me metí en esto, miren esta gráfica que aparece aquí. Si yo dibujo la fuerza de fricción entre una fuerza aplicada, entonces aquí hay algo bien interesante que me dice que siempre hay una fuerza de fricción, tengo que aplicarle una fuerza a un bloque hasta encontrar justo el punto donde ese bloque se empiece a mover. Cuando ese bloque se empiece a mover es que ha superado la fuerza de fricción estática, ¿cierto? Y una vez supere la fuerza de fricción estática, eso se va a mover. Pero obviamente no es que deje de sentir la fricción, sino que se convierte en otro tipo de fricción, que es la fuerza de fricción dinámica. Ahora miren, lo interesante es esto, que la fuerza de fricción estática o el coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. En este punto, para este ejercicio, el estático era 0,5 y el dinámico es 0,4, ¿cierto? O sea que usted cuando coloca a mover algo, siempre es más difícil colocarlo a mover que frenar algo que ya se está moviendo. Eso es un principio de la física. ¿Y qué significa eso? Que el coeficiente de fricción estático siempre es mayor al cinético. Es decir, una vez usted coloque a mover, por decir algo, un carro, ¿cierto? Cuando van a empujar un carro, es más difícil sacarlo de su posición de equilibrio cuando está quieto, que ya cuando se está moviendo es más fácil moverlo. Entonces es porque la fuerza de fricción estática es mayor a la fuerza de fricción cinética. Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de materiales. Si vuelvo nuevamente a la tabla, siempre, así sean los dos mismos materiales, el estático, si se dan cuenta, siempre es mayor que el cinético. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí, ¿no? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. listo. Bien. Y con eso entonces, yo lo que diría es lo siguiente. Con eso ya una vez se pueden mirar todas las, digamos, todas las fuerzas por contacto, entonces yo ya podría resolver problemas, ¿cierto? Entonces, para resolver problemas, lo que yo tengo que analizar es, ojo con lo que les voy a decir, si el sistema está quieto o si el sistema está en movimiento. Eso es lo que yo tengo que analizar, si el sistema está quieto o el sistema está en movimiento. Si el sistema está quieto, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero. O sea, como los ejercicios que hicimos hace un momento. Si el sistema está quieto, lo que yo digo es que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Así como lo hicimos aquí. La suma de todas las fuerzas es igual a cero, tanto en Y como en X. ¿Eso por qué lo podía hacer?
porque me imaginaba que esto estaba quieto. Lo hice acá y lo hice acá también. Me imaginaba que esto estaba quieto, ¿cierto? Por eso dije que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Pero hay otras situaciones en donde se está produciendo un movimiento. Entonces, si la suma de, si yo veo que se está produciendo un movimiento, entonces significa que ya la suma de todas las fuerzas no puede ser 0, sino que debe ser igual a una fuerza neta. ¿Ya qué es igual la fuerza neta, profe? La fuerza neta se la define con la segunda ley de Newton. O sea, debe ser igual a una masa por una aceleración. Pero esa fuerza neta no se la dibuja en el diagrama de fuerza. Esa fuerza neta es a lo que se iguala al sistema. A ver, voy a hacerme un problema ahí. Me voy a inventar un problema para meter de una vez esto y de una vez lo de la fricción. Entonces, un ejemplo, hagamos. Voy a inventar un problema. Ejemplo. Entonces voy a inventar algo así como esto. A ver qué. Entonces podría ser algo así. Supongamos que tengo, qué sé yo. Supongamos que tengo algo como así. ¿Cierto? Una mesa aquí. Y en esa mesa, supongamos que tengo un bloque. Un bloque. Un bloquecito aquí. Listo, ya tengo un bloque. Pero que este bloque esté conectado, supongamos, a otro bloque. Entonces insertemos otro bloque por acá. ¿Sí me están mirando o no? Chicos. No, profe, no está compartiendo pantalla. Ahí sí, ¿no? Sí, profe, ya. Entonces, supongamos que yo tengo aquí una polea, ¿cierto? Una polea ahí. Y esa polea es la que me va a permitir conectar esos dos bloques por medio de una cuerda. Entonces voy a decir que aquí hay una cuerda, aquí, y que acá hay otra cuerdita. Estoy inventando eso, ¿no? Listo. Ahora, supongamos que esta masa de aquí sea una masa, qué sé yo, una masa M1, que sea igual a unos 3 kilogramos. 3 kilogramos, ¿cierto? Una masa M1 que sea igual a unos 3 kilogramos. Y esta masa de acá, supongamos que sea una masa M2 que pese unos 2 kilogramos. 2 kilogramos. ¿Cierto? Ahí está. Una masa M2 que pese 2 kilogramos. Y que esta polea, que este sistema esté insertar aquí, que le coloco, no sé cómo algo, hola, así. Aquí coloquémosle algo para que se lo sostenga. Este había colocado antes, ¿no? Ahí, supongamos que esa fuera la polea. Listo, ¿cierto? Este sistema está unido por medio de esa cuerda, esto tiene su propia masa, esta es su propia masa. Entre este bloque y la superficie voy a imaginarme que hay un coeficiente de fricción, nu, de, qué sé yo, voy a decir que nu es igual a 0,5. 0,5, ¿cierto? Ni no tiene unidades, ¿no? Ni es un coeficiente.
no tiene unidades. Entonces simplemente queda entre el bloque y esto, queda un coeficiente de 0.5. ¿Eso qué significa? Pues que hay fricción entre ellos dos. Y voy a decir que a todo este sistema le voy a aplicar una fuerza hacia la derecha. Una fuerza hacia la derecha. Aquí le voy a aplicar una fuerza hacia acá. ¿De cuánto? Pongámosle que fuera una fuerza de unos 50 newtons. Estoy inventando, ¿no? Es decir, que voy a alar todo este sistema hacia la derecha con una fuerza de 50 newtons, ¿cierto? Y voy a decir que esa fuerza de 50 newtons, es más, coloquémosle más grandecita, de 100 newtons, ¿cierto? Y voy a decir que toda esa fuerza de 100 newtons está formando un ángulo aquí con la horizontal, más o menos así, pero cambiémosle de color para que no se... Esto es una línea imaginaria, un ángulo con la horizontal de unos 30 grados aquí. Aquí hay un ángulo de 30 grados. Ahí queda. ¿Cierto? Entonces me dice que calcule. Las preguntas son estas. Que calcule cuánto vale la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda. Cuánto vale la tensión en la cuerda. Y cuánto vale la aceleración del sistema. ¿Cuánto vale la aceleración del sistema? Eso es lo que me pregunta. ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda y cuánto vale la aceleración del sistema? Para ello, entonces, lo que tengo que hacer es lo que yo conozco, que es mirar qué fuerzas están actuando en cada uno de los bloques para generar mi sistema y para despejar lo que me están pidiendo. ¿Sí es claro eso, chicos? ¿Sí me entienden el ejemplo de qué se trata o no? Y como me están diciendo la aceleración del sistema, lo que significa es que esto se está moviendo. Por eso me están pidiendo aceleración del sistema. ¿Ok? Entonces, lo primero que debería hacer es decir, bueno, voy a trabajar para los dos bloques por separado. Entonces voy a trabajar primero para la masa 1. Para la masa 1. ¿Cierto? ¿Qué fuerzas están actuando en la masa 1? Entonces, si quieren, las dibujo en un plano cartesiano aparte. Insertar, autoformas, y aquí está mi plano cartesiano. ¿Cierto? Insertar, autoformas, y aquí está mi plano cartesiano. Entonces, ¿quién me va ayudando? ¿Qué fuerzas están actuando sobre M1? Pues primero estaría actuando esta fuerza de 100 newtons, que ahí es clara. Entonces, insertar, autoformas, está actuando una fuerza de 100 newtons aquí, que es clara, que está ahí. Esa fuerza de, llamémosla una fuerza de 100 newtons. Ahí está. ¿Cierto? ¿Qué otra fuerza estaría actuando? Otra que es obvia es el peso, ¿cierto? Y esa estaría actuando hacia el centro de la Tierra. Entonces, insertar, autoformas, mi peso. Aquí lo voy a dibujar. Mi peso. Ahí. Cambiémosle de color para que se note. Este sería el peso. Entonces sería aquí masa por gravedad. Pues llamémoslo peso 1, pues. Peso 1 porque es la de la masa 1. Entonces esto sería igual a masa 1 por gravedad. ¿Cierto? Que la masa 1 tengo valor, vale 3 kilogramos y la gravedad también tengo un valor. O sea que eso ya lo podría conocer ahí. ¿Qué otra fuerza estaría actuando? Estaría actuando la normal. Ahí está, la normal estaría actuando. También perpendicular a la superficie, es decir, en este caso, la normal me quedaría así. Ahí. ¿Cierto? Y eso sería la normal aquí.
¿Y qué otra estaría actuando? Estaría actuando la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda, que yo ya les dije, sale del sistema o apunta hacia el centro del sistema. Entonces, estaría actuando la tensión en la cuerda. Entonces, la dibujo, la tensión en la cuerda. Ahí podría ser tu cambio de color y esa sería la tensión en la cuerda. ¿Y qué otra estaría actuando? Entonces, aquí es donde ya entra la fuerza de fricción. Como Como esto yo supongo que como lo estoy alando hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha, la fuerza de fricción es contraria al movimiento. O sea, esa fuerza de fricción quedaría hacia la izquierda. Porque si yo voy a imaginar que esto se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción quedaría hacia la izquierda. Entonces quedaría como algo así, control C, control V. Entonces aquí quedaría la fuerza de fricción, más o menos, pero desde acá, ¿no? Oye. Ahí. Y esta sería la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Que en este caso es fuerza de fricción cinética. ¿Por qué cinético, profe? Ah, pues porque estoy suponiendo que se está moviendo. ¿Hasta ahí sí me entienden? Sí, no. De una vez hablen porque esto es lo que tienen que estar repitiendo durante todo este pedazo de semestre. Chicos, chicos. Paula Pantoja, ¿sí me vas entendiendo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Segura? Sí, Jimena, Jojoa, ¿sí me vas entendiendo o no? sí, profe. Sí, ¿no? Lucía, ¿sí me vas entendiendo o no? Lucía, Lucía, Sí, profe. Selene, Sí, profe. Sebastián, Sí, Sebastián, profe, sí le voy entendiendo. listo, muy bien. Ustedes son muy inteligentes, ¿para qué? Entonces, la idea es que una vez yo tenga esto, entonces pues hago lo mismo que hacía allá arriba, que era sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. De hecho, lo voy a copiar de aquí. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Voy a copiar esto. Control C. Y haría para mi masa 1, sumatoria de fuerzas en X. Acá. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas estarían en X para mi masa 1? Entonces, ¿qué fuerzas estarían en X? La componente de esta fuerza de 100. La componente. Porque no es la fuerza total. No se olviden que aquí hay un ángulo. ¿Y ese ángulo de cuánto era? De 30 grados. O sea, aquí hay un ángulo de 30 grados. ¿Cierto? Un ángulo, si quieren, de 30 grados. Ahí está ese ángulo de 30 grados. Entonces me quedaría la componente de esa fuerza. Entonces sería 100 newtons, 100. ¿Por qué? Si estoy en X, ¿por seno o por coseno? Si es la componente en X, ¿por seno o por coseno? Chicos, Por seno. por seno, este cateto en X es el opuesto o el adyacente. En X. Es el adyacente, profe. O sea, es por Por coseno. coseno. Por coseno de 30 grados. Se van a olvidar de eso, verán que ahí depende todo eso. Listo, ¿qué otras fuerzas están en X? Ah, está la tensión, pero negativa, menos la tensión negativa. ¿Qué otras fuerzas están en X? Ah, está la fricción también, menos la fuerza de fricción negativa, ¿cierto? ¿Y qué otras fuerzas están en X? Ya no hay nada más. Ahí ya están todas. Está la fuerza, la componente de la fuerza, menos la tensión, menos la fricción. Profe, Ahora, una pregunta. cuéntame, Sebastián.
¿la tensión o la fuerza de fricción pueden ser negativas o siempre estas fuerzas tienen que ser positivas? No, pueden ser, mira, que hay medio negativas. O sea, sí, pero, o sea, por ejemplo, supongamos en el ejemplo que hicimos anteriormente, ¿no? Las tensiones daban positivas, pero podrían ser negativas. Ah, no, la tensión no puede ser negativa. Ah, no, sí, sí puede. Sí, sí puede. Sí, depende hacia dónde está apuntando la tensión, Sebastián. Sí, sí puede ser negativa. Ok, perfecto. Sí, es que las fuerzas son vectores y los vectores pueden ser cualquier cosa. Positivo, negativo o cero. ¿Listo? Bien, listo. Como no hay más, aquí es donde viene la clave de todo, chicos. Antes yo decía que esto era igual a cero. ¿Por qué yo decía que esto era igual a cero? Ah, pues porque estaba quieto, ¿cierto? Estaba quieto. Pero ahora, como yo sé que se está moviendo, o pues asumo que se está moviendo, entonces yo ya no lo puedo igualar a cero. De hecho, yo digo, en el eje X, esto se está moviendo. ¿Sí o no? Se está moviendo en el eje X. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la masa. ¿Cuál masa? Ah, pues a la que estoy analizando. A la masa 1 por la aceleración. Y ojo, aquí también hay que analizar hacia dónde se está moviendo. Como yo estoy asumiendo que se está moviendo hacia la derecha, entonces por eso es que digo que es igual a masa 1 por aceleración positivo, porque se está moviendo hacia la derecha. Si yo dijera que esto se va a mover hacia acá, hacia la izquierda, tendría que igualar a menos masa por aceleración, porque la fuerza neta resultante sería negativa, porque si yo estoy colocando aquí mi sistema de referencia, esto se va a mover hacia la izquierda. ¿Eso sí me entienden o no? Sí, ¿no? Entonces, aquí ya no igualo a cero, sino igualo a masa por aceleración. Profe, ahí me confundí un poquito. Si se está moviendo hacia la derecha, porque la fuerza de fricción cinética se va a mover a la izquierda. ¿Cómo, cómo? Que ahí me confundí un poco, porque si se está moviendo hacia la derecha, porque la Ah, fuerza de fricción cinética va a estar hacia la izquierda. porque la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, Selene. Siempre. Entonces, si tú dices que este sistema se va a mover hacia la derecha, la fuerza de fricción se debe oponer a tu movimiento. Entonces, siempre la dibujas hacia la izquierda. Pero si hubiéramos dicho el caso en que supongamos que no estuviera esta fuerza de 100 newtons y que esta masa de acá fuera 20 kilogramos, por obvias razones, esta masa va a alar a esta, ¿sí o no? Porque es más pesada. Entonces, esto se Entonces, va a mover ¿hacia dónde? la Hacia, izquierda y la fuerza cinética sería la derecha. exactamente, la fuerza de fricción sería hacia la derecha. ¿Sí me entiendes, Elena? Sí, profe, gracias. Y en ese caso ya no igualaría masa por aceleración, sino que igualaría ¿qué? A A menos menos masa por masa por el aceleración porque se estaría moviendo hacia la izquierda. Pero en este caso, como todo se está moviendo hacia la derecha, igualo a masa por aceleración. ¿Sí es claro o no? Selene, ¿sí? Sí, Sí, ¿no? profe. Bien. Y lo mismo hago con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? Estaría para mi caso, para este caso estaría la normal. Miren que aquí ya sale un poco de fuerzas en Y. Sale la normal positiva, menos, mentiras, más la componente de la fuerza de 100 newtons, porque también tiene componente en Y. Sería más 100 por el seno de 30 grados, ¿cierto? Esas están positivas y eso menos W, pero W1. Ojo aquí es importante esto. ¿Y eso es igual a qué? ¿A cero o a masa por aceleración? A cero, A cero, ¿por qué? porque solo se mueve en el eje X. Muy bien, excelente la respuesta. Porque solo se mueve en el eje X. Esto en Y no se está moviendo, esto no está subiendo o bajando. Esto solo se mueve en el eje X.
Por tanto, para y sí es igual a 0. Y de aquí, miren, de aquí yo ya puedo sacar cuánto vale la normal incluso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la normal para este caso, control C, control V, la normal, si yo la despejo, sería igual a menos 100, porque pasaría al otro lado, más W1, más W1. Pero W1 es igual a masa 1 por gravedad. Y eso sería igual a la normal. Que esto a la larga es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto daría eso? Masa 1 por gravedad. La masa 1 son 3 por 9.8, ¿cierto? Por 100 por el seno de 30. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría eso? ¿79.4? 79.4. 79.4 newtons. Ya tengo cuánto vale la normal. Ya es algo menos por qué preocuparme. Ya sé cuánto vale la normal. Pero sin embargo, en esta ecuación de acá que me quedó aquí, ¿cuántas incógnitas me quedaron? Me quedaron dos incógnitas. ¿Cuáles? La tensión y la aceleración. Y la fuerza de fricción, profe. La fuerza de fricción ya no es incógnita, porque la fuerza de fricción es nu por la normal. Y nu me lo están dando y la normal la estoy encontrando. O sea que esto Profe, ya es un valor. Cuéntame. espere que ahí me da una fuerza negativa de la normal. ¿Por qué? Pues es que ahí es menos 100 por seno de 30 Ujú. y eso me da, ¿qué? Me da menos 50. Menos 100 por seno de 30 me da menos 50. Y a eso le sumo 3 por 9.8 me da menos 20.6.